Bienvenidos a iglesiadelinternet.com. Nosotros somos herederos del pacto. De acuerdo a Génesis capítulo 15, versículo 17, Dios estableció este pacto consigo mismo, con Jesús. ¡Aleluya! El pacto abrahamítico. Abraham representó a toda la humanidad, pero para que el pacto pueda ser cumplido por ambas partes y por toda la eternidad, es que Dios estableció este pacto con su Hijo Jesucristo. Por ello, nosotros somos en Él herederos y podemos aceptar este pacto para nosotros. Y todo debido a que fue hecho con Jesús, en Él poseemos este pacto. Esto está resumido en Gálatas capítulo 4, versículo 7, nuestro pasaje principal. Ahora queremos comenzar a considerar las bendiciones de este pacto. Este pacto en realidad es un pacto de bienestar que Dios ha hecho con nosotros. No solamente un pacto de bienestar, sino también un pacto de sanidad, un pacto de larga vida, un pacto de paz. Aleluya. Así es nuestro Dios. Él es sanidad, bienestar, larga vida y paz. Aleluya. Ahora nos dirigimos al Salmo 105 y leemos desde el versículo 6. Oh vosotros, simiente de Abraham. Nosotros por medio de Cristo somos la simiente de Abraham. Oh vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra son sus juicios. Y luego dice en el versículo 8, se acordó para siempre de su pacto. Gloria al Señor. Se trata del pacto que hemos contemplado en Génesis capítulo 15. Se acordará eternamente de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Este pacto es un pacto eterno porque Dios lo estableció con Jesús y no en primer lugar con un ser humano. Salmo 105, versículo 9, la cual concertó con Abraham. Aquí encontramos algo muy interesante, algo muy importante que todo creyente debería saber. En el momento que oímos de Abraham, en el momento que leemos de Abraham, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en aquel instante en que nos encontramos con el nombre de Abraham, en ese instante cuando leemos este nombre o lo escuchamos, en ese instante debiéramos pensar en el pacto. Se trata del pacto de Dios con nosotros. Esto quiere decir que cuando yo abro la Biblia y leo, por ejemplo, Abraham aquí y allí, lo bendecido que fue, entonces en primera línea tendría que meditar y pensar, el pacto que Dios hizo conmigo por medio de Abraham en Cristo. Cada vez que veo este nombre, pienso en el pacto, porque este nombre es indicativo del pacto, el pacto divino. Y luego encontramos en el Salmo 105, versículo 37, lo siguiente: y los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Los sacó con plata y oro. ¿De qué manera salió Israel de Egipto? Nosotros hemos contemplado las promesas del pacto. En Génesis capítulo 15 está escrito que saldrían con muchas riquezas y posesiones. Sí, saldrían con substancia, como lo expresa una traducción en inglés. Exactamente eso es lo que sucedió. Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. No salieron con las manos vacías, sino con plata y oro. Ellos se llevaron las posesiones de los egipcios. Ellos llevaron consigo bienestar y prosperidad. Y en Génesis 15 se refiere a que justamente ese día Dios hizo un pacto con Abraham. Aleluya. Por lo que leemos, ¿qué tipo de pacto es este? Se trata de un pacto de bienestar. Gloria al Señor. Este no es el único aspecto que encontramos aquí. Pero ahora estamos considerando aquello que hemos heredado, porque los herederos quieren saber lo que han heredado. Cuando testamentos son ejecutados y son abiertos, entonces todos quieren saber qué parte les toca. Aquí está la respuesta. Nos ha sido puesto a nuestra disposición todo su bienestar. Dios es un Dios de bienestar. Él es un Dios de riquezas. Nosotros hemos sido incluidos en el pacto del bienestar con Él. Gloria al Señor. Así como Israel partió de Egipto con oro y plata, el lugar correcto para el oro y la plata es estar en manos de la iglesia, en manos
manos de los creyentes cristianos, en las manos de personas que son fieles y justas. Para que esto suceda tenemos que creer, tenemos que extendernos por estas cosas, extendernos durante los próximos años por crecimiento sobrenatural en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito económico, porque se trata de nuestro pacto que Dios estableció con nosotros. Nosotros somos herederos y ahora creemos que vamos a heredar físicamente lo que nos ha sido prometido. Dios es tan bueno. Extiéndase en fe por bienestar y riqueza con un corazón correcto, porque Dios nos quiere conceder estas promesas para que podamos hacer bien a otros, no en primer lugar para nosotros mismos, sino para hacer bien y para edificar el reino de Dios sobre la tierra. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nosotros somos herederos en Cristo. ¿De qué somos herederos? Herederos del pacto abrahamítico. Y este pacto incluye la promesa de posesión, substancia y bienestar, porque de esta manera salió Israel de Egipto. Con Israel comenzó el pacto, con nosotros acabará, porque este pacto fue transferido del Antiguo al Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. Aquí delante mío tengo un pasaje extraordinario. Me estoy refiriendo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. Y se multipliquen tus vacas y tus ovejas, y se te multiplique la plata y el oro, y todo lo que tuvieres se te aumente. Gloria al Señor. Este es nuestro pacto que poseemos. Y aquí encontramos las buenas noticias. Todo esto el Señor nos quisiera multiplicar si nosotros creemos. Nos es permitido creer y deberíamos creer que somos herederos de este pacto. Me quisiera concentrar en este pasaje. Lleve este pasaje consigo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. Y se multipliquen tus vacas y tus ovejas, y se te multiplique la plata y el oro, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y todo lo que tuvieres se te aumente. Tenga en cuenta este pasaje en su vida diaria, todos los días de la semana. Nosotros poseemos un pacto de bienestar, y aquí podemos contemplar las bendiciones de este pacto. O bien nos extendemos por ellas o no lo hacemos. Creemos o no creemos. Creemos por una multiplicación sobrenatural o no. Nos es permitido porque fuimos hechos herederos del pacto. Y este pacto Dios lo estableció consigo mismo en Cristo. Nosotros somos herederos, por lo tanto tenemos derecho legal de participar de estas bendiciones prometidas. Aleluya. Dios es bueno, pero lleve consigo esta verdad que encontramos en este maravilloso pasaje, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Esto es lo que encontramos en el versículo 18 del capítulo 5 de Deuteronomio. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio de la carta a los Gálatas, exactamente en el capítulo 4, y seguiremos hoy desde el versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. En una traducción fiel al original, Pablo habla aquí y dice: pero sabéis que en medio de flaqueza de la carne, os anuncié el Evangelio la primera vez. Y él dice: la primera vez les prediqué el Evangelio en estas condiciones. Pablo representa algo muy interesante aquí. Él utiliza la expresión flaqueza, debilidad de la carne. Debilidad de la carne. En el versículo 14 dice: y lo que en mi cuerpo era prueba para nosotros, no lo desechasteis ni lo menospreciasteis. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Como a Cristo Jesús. Pablo se refiere aquí a una debilidad en la carne y a una prueba, De esta manera les predicó el Evangelio. ¡Cuán maravillosa gracia de Dios tiene que haber acompañado a Pablo en debilidad y prueba! Y a pesar de ello fue un gran testimonio, un testimonio por encima de toda medida normal. De manera equivocada, muchas personas
y aún denominaciones e iglesias han interpretado mal esta expresión, que por ejemplo se puede nombrar el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo, porque esto es relacionado con 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y equivocadamente hubo personas que han relacionado este pasaje en Gálatas 4 de tal manera que llegaron a la conclusión que Pablo era un hombre enfermo, afirmando que Pablo era un hombre débil y enfermo. Era un hombre débil y enfermo. Por lo tanto, si aún el gran apóstol Pablo estaba enfermo, entonces nosotros no siempre podemos estar creyendo en sanidad ni pedirle a Dios por sanidad. Él aquí concretamente está diciendo que él se encontraba en debilidad, en prueba. En este pasaje no se está refiriendo a enfermedad. Esto es lo primero que tenemos que considerar aquí. Aquí no se está refiriendo en absoluto a una enfermedad, sino a una flaqueza, debilidad o prueba. Lo que vamos a hacer estos días es considerar este tema más en profundidad. ¿Qué es lo que realmente sucedía con Pablo? Bueno, ¿qué es entonces ese aguijón en la carne? ¿Qué significaba este aguijón en la carne? ¿Estaba Pablo realmente enfermo? De acuerdo a este pasaje, ¿era Pablo realmente y constantemente un hombre quebrantado, débil y enfermo? ¿Podemos utilizar estos pasajes para justificar enfermedades en la vida de una persona, en la vida de un predicador, e inclusive sostener que la enfermedad puede ser la voluntad de Dios? Digo esto porque muchos sostienen en base a este pasaje que tenemos pruebas suficientes para afirmar que Pablo estaba enfermo. Durante estos devocionales estaremos considerando este interrogante y responderlo gracias a la gracia de Dios. Por lo tanto, le aconsejo, vuelva a conectarse durante los próximos devocionales. Vamos a considerar este tema excitante. ¿Estaba Pablo realmente enfermo? ¿Qué era el aguijón? ¿Qué significan estos pasajes? En el próximo devocional seguiremos con el tema. Nosotros nos encontramos en medio de nuestro interesante estudio, porque en Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 13, encontramos algo que vamos a considerar durante estos devocionales. Vamos a considerar y vamos a encontrar las respuestas que necesitamos. Nosotros nos referimos a esa muy divulgada manera de pensar que sostiene que Pablo era un hombre enfermo. Esta opinión en cuanto a que Pablo sufría, Pablo estaba siempre enfermo, Dios permitió la enfermedad aún en el caso del gran apóstol Pablo. Por esta razón no podemos esperar ser siempre sanados, etc. Estas equivocadas maneras de pensar, que están muy divulgadas aún en nuestros círculos cristianos, surgen a raíz también de este pasaje que podríamos decir es paralelo a 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, en que es mencionado el aguijón de Pablo. A este pasaje también iremos durante estos devocionales, pero nos ocupamos nuevamente con Gálatas capítulo 4, versículo 13. Se trata de las mismas palabras de Pablo, eso es cierto. Él dice, en una traducción fiel al original, pero sabéis que en medio de flaqueza de la carne, os anuncié el Evangelio la primera vez. Y él afirma, la primera vez les prediqué el Evangelio en estas condiciones. En el versículo 14 encontramos, y lo que en mi cuerpo era prueba para vosotros, no lo desechasteis ni lo menospreciasteis, al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pero ahora muchas personas se fundamentan en este pasaje para afirmar que Pablo era débil, estaba siempre enfermo, en tentaciones y pruebas. En primer término, es conveniente aclarar que aquí no encontramos aquí no encontramos en ningún lugar la palabra enfermedad. No es mencionado aquí que Pablo estuviera enfermo, él estaba débil, había tentación o prueba, pero en ningún lugar encontramos aquí enfermedad. Y ahora nos dirigimos al versículo 15. Muchos hacen esta interpretación especial que Pablo tenía un problema con sus ojos, porque está escrito en el versículo 15, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿No es esto curioso? Ciertas personas encuentran esta frase y sostienen que Pablo tenía problemas
problemas con sus ojos. Esto no es una afirmación rara y escasa, y esta opinión está muy divulgada en círculos conservadores. Ellos afirman que Pablo no estaba en condiciones de poder leer correctamente la palabra, que Pablo no podía ver bien y por ello los demás hubiesen estado dispuestos a arrancarse sus propios ojos y se los hubieran dado a Pablo. En esta cuestión nos encontramos en el capítulo 6, en el versículo 11, con lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. También a causa de este versículo, muchos afirman que Pablo necesitaba gafas o lentes. Sí, él necesitaba lupas, y ello porque él tenía problemas con sus ojos. Estos pasajes están para comprenderlos de manera simbólica y no literalmente. Se trata de modismos o locuciones. Cuando yo afirmo que les escribo con letra grande, entonces quiero decir con ello que quiero compartirles algo muy importante. Quiero transmitirles algo muy importante. No son cosas sin importancia, sino cosas importantes. Para que las consideren y les presten atención, les escribo con letras grandes, como en los carteles. Así como yo lo menciono en las predicaciones. Cristo ha perdonado todos, escrito en mayúscula, T mayúscula, O mayúscula, D mayúscula, O mayúscula, S mayúscula, todos nuestros pecados. Eso significa que yo deseo que todos comprendan realmente que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, escrito en mayúscula con letras grandes, para que la gente realmente comprenda cuán grande es la gracia de Dios. Estos pasajes están muy lejos de afirmarnos que Pablo estaba enfermo de los ojos, que tenía cataratas o que sufría de ellos. Estos pasajes o frases son modismos o locuciones, simbolismo, y por lo tanto no se pueden apreciar o comprender literalmente. Durante los siguientes devocionales seguiremos considerando este tema. Respecto a esta perspectiva muy curiosa en cuanto a que Pablo tenía grandes problemas con sus ojos y que tenía un aguijón en la carne. Eso es lo que debe haber sido. Tiene que haber tenido una astilla en los ojos como muchos sostienen. No, de ninguna manera tenía problemas con sus ojos. Pablo tenía una muy buena visión y sus expresiones que encontramos aquí no son para considerarlas literalmente. Iremos a 2 de Corintios capítulo 12 y consideraremos el aguijón que es mencionado. Nos encontramos en la carta a los Gálatas y nos hacemos una pregunta interesante. ¿Tenía Pablo realmente un problema con sus ojos? ¿Tenía los distintos tipos de cataratas? ¿Tenía él un gran problema en sus ojos? ¿Se quedó ciego? En Gálatas 6, versículo 11, dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos piensan que evidentemente no podía ver más tan bien y por ello tenía que escribir con letras muy grandes. La tenía que escribir muy grande, la tenía que escribir muy grande. No. Esto no es para comprender literalmente, porque cuando yo digo presten atención, estas son letras grandes, entonces es como cuando yo en mis predicaciones quiero acentuar que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, todos escrito con letras bien grandes, una T grande, O grande, T grande, O grande y S grande, O mayúscula. Esto quiere decir Pablo aquí, se refiere a que es algo tan importante e imprescindible para comprender. ¿Cuál es el tema a que se refiere Pablo aquí en la carta a los Gálatas? El tema es que hemos sido liberados, redimidos de la maldición de la ley. Ya no nos encontramos más bajo las obras de la ley, ahora nos encontramos en la gracia de Jesús. Vivamos pues así como personas que han sido salvadas por medio de la gracia y que no se colocan conscientemente nuevamente bajo la ley.
ley. No sigamos tratando de cumplir con ciertos aspectos de la ley. No seguir condenando a la gente que viven de la gracia. Esto es lo que nos quiere decir Pablo aquí, que no tenemos que vivir más por medio de las obras de la ley, sino que tenemos que vivir desde la pura gracia proveniente de la obra redentora de Jesús. Por eso dice él aquí que escribe estas cosas con letras grandes, porque se trata de un tema muy importante, lo realza con letras grandes. Muchas personas han tomado este pasaje y han afirmado que Pablo, cargado con sufrimientos, dolores y enfermedades, y esto debido a que en el capítulo 2 está escrito que tenía un aguijón en la carne, un aguijón en la carne. Iglesia, os aconsejo a ir leyendo los siguientes pasajes a manera de preparación antes del próximo devocional. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Le aconsejo a leer estos versículos en oración a manera de preparación. Segunda de Corintios a partir del versículo 7 hasta el versículo 10. Versículos que vamos a considerar en el próximo devocional detalladamente. ¿Qué significa el aguijón en la carne? ¿Se trata realmente de un sufrimiento en los ojos? ¿Tenía él los diferentes tipos de cataratas? Ya hemos respondido en parte esta pregunta. No tenía esas enfermedades. ¿Qué significa pues entonces aguijón en la carne? Y entonces, en el próximo devocional estaremos considerando estos aspectos más profundamente, respondiendo a la pregunta ¿qué era en realidad este aguijón en la carne de Pablo? Estamos considerando un tema muy importante, el aguijón de Pablo, el aguijón en la carne. Nos dirigimos directamente a la segunda epístola de Corintios, capítulo 12, y leemos en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y sigue diciendo en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Aleluya. La gracia de Dios es más que suficiente. Y luego leemos en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje aquí en 2 de Corintios nos responde e interpreta a la vez por sí mismo de qué se trata el aguijón en la carne para Pablo, porque hemos estado edificando este tema durante los últimos devocionales con Gálatas capítulo 4 desde el versículo 13 al 15, donde hemos contemplado que él escribe respecto a esta debilidad o enfermedad. Equivocadamente muchos predicadores han creído que se trataba de una enfermedad de los ojos, y esto debido a que Pablo también menciona que él escribía con letras grandes, pero esto no fue así porque él no veía más correctamente, sino porque nos quería revelar un aspecto muy importante. Simplemente con ello, él nos quiere decir que letras grandes significa esto es muy importante. Debemos comprenderlo una vez por todas. Y aquí encontramos a la misma vez la respuesta. ¿Cuál es el aguijón en la carne? ¿De qué se trata este aguijón en la carne? El versículo 10 nos da la respuesta en su contexto, y es simplemente arbitrario interpretar superficialmente algo fuera de ese contexto, porque él dice en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Aquí encontramos otra vez estas debilidades, estas tentaciones, podríamos decir también, a las cuales se refiere en Gálatas capítulo 4. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. En este aspecto tenemos que entender algo. Pablo, prestando el servicio para el Señor, se encontraba constantemente bajo presión. Él se encontraba constantemente bajo presión personal, bajo presión en su ministerio. Él experimentaba el rechazo social, el rechazo religioso. Él experimentaba persecución constantemente. Experimentó maltratos, fue apedreado, era echado de las ciudades o tenía que huir una y otra vez. Allí donde Pablo aparecía en escena, pasaban simplemente
solamente una de estas dos cosas. O bien se manifestaba un avivamiento o se manifestaba alguna revuelta en su contra. Una de estas dos cosas sucedía continuamente. Cuando llegaba a un pueblo o a una ciudad se manifestaba un avivamiento o la ciudad se levantaba en revuelta en contra de él. Solamente estas dos cosas sucedían cuando Pablo aparecía en escena. Él no tenía una vida tranquila y sosegada. Donde él se encontraba sucedía una de estas cosas u la otra. Y aquí él había experimentado mucho rechazo, experimentó muchos maltratos y persecución. Y ahora él estaba revelando que estas cosas eran este aguijón en la carne que me quiere frenar. Este aguijón en la carne no proviene de Dios. Este aguijón en la carne no fue concedido o dado por Dios, sino que el aguijón en la carne es un ángel de Satanás que le abofeteaba a fin de frenarlo, a fin de detenerlo, para frenar la divulgación del Evangelio, para frenar la divulgación de las buenas noticias, para frenar el poder de Dios en la vida y ministerio de Pablo, para frenar evidentemente el mensaje de la gracia. Gracias sean dadas a Dios, que el diablo no pudo lograr su cometido. Aleluya. Por eso Pablo dice en Gálatas 4, vosotros me habéis recibido como un ángel en mis debilidades, en mis pruebas. Imagínese usted que él aparecía allí con su cuerpo que había sido apedreado, quizás con algún hueso quebrado, y a pesar de ello seguía predicando fielmente el Evangelio. Y las personas no se molestaron que tenía una herida o tenía una fractura. Las personas no se molestaron viendo a Pablo en esas condiciones. Y predicó sanidad, salvación y bienestar. ¡Aleluya! El mensaje de la gracia es el mensaje que Pablo predicaba y siguió predicando fielmente. En el próximo devocional volveremos a tocar este tema. Y yo quisiera que en el versículo 7 usted contemple una verdad que hasta ahora no la ha comprendido, visto o entendido de la manera como se lo habré de explicar. Algo absolutamente fantástico que nos va a admirar y entusiasmar. Nos dirigimos directamente a 2 de Corintios capítulo 2 al versículo 7 y les aseguro que seremos realmente sorprendidos a causa del conocimiento que habremos de adquirir. En el versículo 7 del capítulo 12, Pablo afirma lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. De manera tradicional, la cristiandad, o bien la iglesia cristiana, ha comprendido equivocadamente la frase para que no me exaltase. Lo ha comprendido como algo arrogante y orgulloso. De manera tradicional se ha pensado: cuidado, Pablo, para que no te enorgullezcas, tienes ahora un aguijón en la carne. Pablo, presta atención. Este aguijón te es un obstáculo ahora, pero también te es una ayuda para que no te enorgullezcas. Equivocadamente la cristiandad ha creído que Pablo tendía a ser orgulloso. A fin de que no se enorgullezca, le fue dado este aguijón en la carne, pero este no es el significado en este versículo. No es el significado, porque en la palabra en el original, aquí en este versículo significa elevarse sobre cierta medida, salirse de la medida normal y elevarse sobre la medida normal. Y eso es simplemente aquello que es nuestro Dios. Dios no es normal y humano. Nuestro Dios va por encima de toda medida normal o acostumbrada. Él es sobrenatural y no es natural. Lamentablemente el cristianismo entendió que Dios le dio un aguijón a Pablo, que envió a un ángel de Satanás para que le frene y obstaculice, para que de ninguna manera se llegue a enorgullecer. Pensar así es realmente una tontería. ¡Qué perspectiva totalmente equivocada! En primer lugar, Dios no envía ángeles de Satanás para que nos abofeteen. Dios nos concede el Espíritu Santo que nos ayuda y que una y otra vez nos llama la atención positivamente sobre la justicia que somos en Cristo. Dios no nos envía ángeles de Satanás que nos rodeen y carguen con dificultades a fin de que tengamos que estar orando luego para ser
ser liberados de estos espíritus diabólicos que Dios mismo nos había enviado. ¡Qué insensatez es esta! ¡Qué perspectiva necia! Aquí no se trata de un ángel de Satanás que Dios había enviado, sino que se trata de un ángel de Satanás, de un poder demoníaco. Este trata de obstaculizar aquí a Pablo a fin de que éste no se eleve o levante. Si al fin comprendemos esta situación correctamente, entonces comprendemos que el diablo trata de obstaculizar a Pablo para que él no se salga de la medida normal y no se eleve por sobre ella, para que él no camine en una dimensión sobrenatural, porque existen millones de personas y de creyentes que viven y se mueven en la dimensión natural, y el diablo está muy interesado en que también los predicadores, los siervos de Dios, no se muevan por encima de la medida o dimensión normal. Y justamente, exactamente, ese es el deseo de Dios, que no caminemos y andemos en la dimensión simplemente natural ni carnal, sino en la dimensión sobrenatural y espiritual. Él quiere que nos elevemos por encima de la dimensión natural. Dios en este sentido quiere que nos elevemos, que nos levantemos y extendamos por andar en dimensiones superiores, porque Dios es un Dios de abundancia, y abundancia significa rebosante, que se eleva. En esta cuestión no existe ni siquiera el más mínimo pensamiento de orgullo, porque la gracia de Dios nos catapulta por encima de la dimensión normal. Aleluya. Se trata de la gracia de Dios, y por ello dice él también que aquel que se humilla y camina en humildad va a recibir mayor grado de gracia, va a ir por encima de la medida natural. Los cristianos fueron llamados a dejar de andar en la dimensión simplemente natural y a elevarnos por encima de esa dimensión natural para que andemos en la dimensión divina, para que nuestro hablar provenga de esa esfera sobrenatural y divina, como también hacer nuestras obras en esa dimensión. Aleluya. Y eso es lo que Pablo aquí afirma. En realidad, nunca Dios le dio un aguijón a causa de su orgullo, sino que este aguijón era que el diablo constantemente trataba de detenerlo y de frenarlo, porque Pablo tenía ese mensaje de la gracia de Dios que sobrepasaba la dimensión natural. Este mensaje nos mueve y nos conduce a andar en una dimensión sobrenatural. Exactamente eso es lo que necesitamos. Como cristianos creyentes, no necesitamos vivir en esa dimensión natural como todos los demás. Nosotros necesitamos aquello que nos eleve por encima de la dimensión natural. Y ahora, a causa de esta manera equivocada de pensar, tenemos que comprender también que Jesús no estaría de acuerdo con esa forma de analizar las cosas. Si le preguntáramos a Jesús cómo considera Él esta cuestión, entonces comprenderíamos que el aguijón era la capacidad del diablo para frenar a Pablo. Pero la gracia es la capacidad de Dios para que Pablo pudiera elevarse por encima de la dimensión natural. Jesús nunca dijo: Pablo, detente, frénate, tú eres un orgulloso, estás enalteciéndote. Jesús dice: bástate mi gracia, o bien, mi gracia es más que suficiente. La gracia va a ser lo que te va a permitir vencer todos estos intentos de este ángel de Satanás. Pablo, es mi gracia la que te lo posibilita. Aprópiate de la gracia, porque la Biblia nos afirma que esta gracia nos va a elevar aún más de lo que nos podemos imaginar. Aleluya. Esta gracia justamente te va a elevar por encima de la dimensión natural. Aleluya. Esto es lo que Jesús quiere y desea. Él nos quiere elevar por encima de la dimensión natural y acostumbrada de la mayoría de las personas. La gracia es la capacidad de Dios puesta a nuestro alcance. El aguijón es el poder del diablo para frenarnos, pero la gracia es justamente gracia vencedora. Y la gracia vencedora justamente vence todas las acciones del diablo que intentan frenar y detener la obra de Dios. Gloria al Señor. Pablo poseía la gracia por lo cual él podía elevarse por encima de toda circunstancia. ¡Qué maravillosa revelación nos ha concedido con el mensaje de la gracia, con la buena nueva de la gracia! Este es el mensaje que queremos divulgar a fin de que salgamos de la dimensión natural y normal de vida y que seamos elevados y levantados por medio de la gracia de Dios. ¡Aleluya!
Dios es tan bueno, Él nos concede respuestas. Aquí tampoco encontramos nada respecto a una supuesta enfermedad en los ojos, ni tampoco de que el aguijón fuera una enfermedad. Por el contrario, era algo del diablo que quería detener y frenar a Pablo, pero la gracia de Dios era más fuerte y mayor. Dios es bueno, gloria al Señor. Nos encontramos en la carta a los Gálatas en el capítulo 4 y seguiremos ahora leyendo desde el versículo 21. Pablo dice, decidme, porque esta carta está dirigida a la iglesia en Galacia. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Lo interesante en la carta a los Gálatas es lo siguiente. Personas llegaron a la fe en Jesucristo, pero lamentablemente no permanecieron viviendo en esa gracia, porque llegaron a conocer a Cristo por medio de la gracia de Dios y de la fe, y de pronto quieren volver a someterse a la ley del Antiguo Testamento. Esto sucedió también a causa de que algunos se inmiscuyeron y afirmaban, vosotros tenéis que guardar todos los mandamientos, tenéis que festejar todas las fiestas de Israel, tenéis que cumplir con esto y con lo otro. Esto es semejante a lo que sucede actualmente. Vienen personas a las iglesias que se introducen en ellas y dicen, como decían aquellos, tenemos que volver a las raíces judías. ¿Sabía usted que aquellos que se introducen en las iglesias afirmando que tenemos que volver a las raíces del judaísmo, las raíces hebreas, no hacen otra cosa que engañarnos y seducirnos a fin de que volvamos a colocarnos bajo la ley? Porque en el instante en que nos decidimos a volver a las raíces, en aquel momento en que nos decidimos a volver a las raíces hebreas, volvemos a colocarnos bajo la ley. Pero la Biblia nos afirma algo totalmente diferente a ello. La Biblia afirma que la ley solamente es la sombra de las cosas futuras por venir. Era solo una sombra. Yo mismo nunca quiero volver a colocarme bajo la sombra. Yo quiero lo real, lo auténtico, lo verdadero, y esto es solo Jesucristo. Una vez y para siempre nos ha redimido. Eso es lo real y lo auténtico. ¿Para qué volver otra vez bajo la ley? ¿Por qué volver a la dimensión de los ritos? ¿Por qué volver a andar bajo la ley cuando allí muchas veces lo que se hace es llevar a cabo algunas fiestas que lo único que hacen es recordarnos que constantemente nos encontramos dominados por el pecado y estamos condenados? Esto es lo que nos afirma Hebreos capítulo 10. Así no debería ser, queridos hermanos. Así no debería ser, querida iglesia. Por ello Pablo nos dice aquí, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Aleluya. Los dos hijos, estos reflejan dos pactos establecidos. Los dos hijos, estos reflejan dos pactos establecidos. Isaac e Ismael, ¿qué es lo que reflejan ellos? Reflejan ley y gracia. Ismael bajo la ley e Isaac refleja la gracia de Dios. Eso es lo que estos dos hijos reflejan. Por tanto, no regresemos a colocarnos debajo del hijo de la esclava, sino estemos bajo el hijo de la libre. Estemos bajo el hijo de la libre, esto es Isaac. Es el nacido de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. Esto es lo que Pablo afirma. Aquellos que constantemente realzan y acentúan el Antiguo Testamento y la ley, estos andan en la carne. Todos aquellos que afirman que tenemos que guardar todos los ritos, festejar todas las fiestas judías, volver a las raíces hebreas, ellos se encuentran caminando plenamente en la carne, ellos piensan carnalmente, actúan carnalmente, festejan carnalmente. Nosotros no queremos caminar dominados por la carne, sino caminar guiados por el Espíritu, y para ello solamente existe un camino, estar bajo la radical gracia de Dios. Nosotros en la Iglesia de la Familia, como en la Iglesia del Internet, nos hemos comprometido a predicar radicalmente la gracia de Dios, el mensaje radical de la gracia de Dios en toda nación, en el ámbito alemán y a todo el mundo hispano y a todo el mundo. Esto es lo que habrá de producir cambios. Gracia radical. Se trata del mensaje de la gracia combinado con fe. Gloria al Señor. Dios es bueno. Él nos concede comprensión y revelación. Vuelva a conectarse. Hasta el próximo encuentro.